La noche aún era joven en El Paso, Texas, pero el mundo del crimen organizado estaba a punto de ser sacudido. Ismael El Mayo Zambada, el escurridizo líder del cártel de Sinaloa, finalmente había encontrado su horma. Durante décadas había operado en las sombras, una mente maestra fantasma que construyó un imperio de drogas que se extendía por continentes. Su capacidad para evadir la captura se había vuelto legendaria. Su nombre se susurraba con una mezcla de miedo y asombro. El arresto de Zambada envió ondas de choque a través del inframundo. El hombre que parecía intocable, el último de una raza moribunda de narcos de la vieja escuela, estaba ahora bajo custodia. En todo México, y de hecho en el mundo, surgieron preguntas. ¿Cómo lograron las autoridades finalmente capturarlo? ¿Qué sería de la vasta empresa criminal que había construido? Y lo más inquietante, ¿cuáles serían las consecuencias? La respuesta a esa última pregunta, como el mundo estaba a punto de descubrir, fue la violencia. Brutal, indiscriminada y aterradoramente rápida. La noticia de la captura de Zambada se extendió como la pólvora. En Culiacán, el corazón del territorio del cártel de Sinaloa, el pánico se convirtió en preparación. Los lugartenientes leales, temiendo un vacío de poder, se armaron a sí mismos y a sus hombres. Las calles, antes llenas de vida, se volvieron inquietantemente silenciosas, el silencio solo roto por el rugido distante de los motores mientras los convoyes de hombres armados se preparaban para la guerra. La violencia, cuando finalmente estalló, fue tan repentina como feroz. Los disparos destrozaron la noche, las ráfagas de armas automáticas resonando por las calles. Convoyes fuertemente armados, repletos de hombres y armamento, rugieron por la ciudad, dejando un rastro de terror a su paso. Culiacán, una vez símbolo del poder del cartel, era ahora un campo de batalla. Las facciones leales a Zambada se enfrentaron a rivales ansiosos por explotar el caos y tomar el control. Las líneas entre lo criminal y lo civil se difuminaron a medida que personas inocentes se veían atrapadas en el fuego cruzado, sus vidas destrozadas por una guerra que nunca pidieron. La ciudad se sumió en el caos. Las carreteras estaban bloqueadas, los negocios cerrados y las escuelas cerradas. El aire, denso por el humo y el hedor a pólvora, transportaba los sonidos de los disparos y los gritos de los heridos. En medio de la carnicería, se envió un mensaje escalofriante. El cártel de Sinaloa, lejos de verse afectado por la captura de su líder, estaba mostrando su fuerza, decidido a demostrarle al mundo que todavía era una fuerza a tener en cuenta. La violencia en Culiacán no se limitó a tiroteos entre facciones del cartel. El cartel, en una descarada demostración de poder, atacó la propia infraestructura de la ciudad, buscando sembrar el miedo y paralizar cualquier intento de restablecer el orden. Las explosiones sacudieron la ciudad cuando los coches bomba detonaron cerca de edificios gubernamentales y medios de comunicación. El cielo se volvió negro por el humo, mientras se incendiaban estratégicamente negocios y hogares. Las calles antes familiares de Culiacán se transformaron en un laberinto de miedo, el aire denso por el olor a goma quemada y miedo. La gente de Culiacán, atrapada en una pesadilla viviente, se refugió en sus hogares, buscando desesperadamente noticias y tranquilidad. Las líneas telefónicas estaban colapsadas mientras las familias intentaban contactar frenéticamente con sus seres queridos, con la voz llena de terror e incertidumbre. Las redes sociales se convirtieron en un salvavidas, una corriente caótica de súplicas de ayuda, imágenes borrosas de la violencia y mensajes desesperados de amor y despedida. Sección 4. Una nación al límite. Respuesta del gobierno y presión internacional. A medida que la violencia en Culiacán se intensificaba, los ojos del mundo se volvieron hacia México. El gobierno, tomado por sorpresa por la ferocidad de la respuesta del cartel, enfrentó una creciente presión para restablecer el orden y llevar a los responsables ante la justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que había apostado su presidencia a la promesa de acabar con la violencia, se enfrentó al mayor desafío de su mandato. Se dirigió a la nación, con la voz mezcla de ira y dolor, y prometió llevar a los culpables ante la justicia y restaurar la paz en Culiacán. El ejército mexicano, respaldado por unidades de la Policía Federal, inundó Culiacán, sus vehículos blindados y sus soldados fuertemente armados, un duro recordatorio de la determinación del gobierno de recuperar el control. La comunidad internacional, conmocionada por las imágenes que salían de Culiacán, ofreció sus condolencias y su apoyo. Estados Unidos, involucrado durante mucho tiempo en la lucha contra el narcotráfico, prometió su ayuda, compartiendo información y recursos en un intento por desmantelar el cártel de Sinaloa. Sección 5. Susurros desde una celda. La súplica de Zambada. Mientras la violencia continuaba,
surgió un nuevo giro de una fuente inesperada. Ismael Zambada, hablando desde su celda en Estados Unidos, hizo un llamado público a la paz. Sus palabras, escritas a mano en un trozo de papel y sacadas de contrabando de la prisión, contrastaban con el caos que envolvía a su antiguo bastión. En su mensaje, Zambada denunció la violencia, afirmando que no estaba autorizada por él y que iba en contra de los principios por los que había vivido. Pidió calma e instó a sus seguidores a deponer las armas, recordándoles que se estaban perdiendo vidas inocentes. La autenticidad de la carta fue inmediatamente cuestionada. ¿Era una verdadera súplica de paz de un hombre conocido por su crueldad? ¿O era una jugada calculada, un intento de distanciarse del derramamiento de sangre y sembrar más discordia entre sus rivales? Independientemente de su intención, el mensaje de Zambada añadió otra capa de complejidad a una situación ya de por sí volátil. Quedaba por ver si sus palabras serían escuchadas o simplemente descartadas como los desvaríos desesperados de un capo caído.